Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a este tiempo tan especial de Iglesia a Domicilio. Uno de los placeres más hermosos de la vida es comer, ¿cierto o no? Todos o la mayoría tenemos un platillo favorito y disfrutamos cuando lo podemos comer. Pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, o sea, no solo de la comida física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque también debemos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Y de hecho, sobre todo, tenemos que alimentar nuestro espíritu y nuestra alma. A lo largo de nuestra vida experimentamos vacío en nuestro interior, una sensación de que algo falta. ¿Y sabe qué? Eso es un aviso de que tenemos hambre. Hambre de Dios, porque únicamente Él nos puede saciar. Así que con estas palabras le quiero dar la más cordial bienvenida una vez más a Iglesia a Domicilio. Recuerde, este programa está diseñado, está pensado, está producido para llevar alimento espiritual hasta sus hogares. Le damos las gracias a Dios porque este es nuestro programa número 14. Estamos por 14ª ocasión frente a ustedes y con mucho gozo de llevar la palabra de Dios a través de diferentes secciones hasta sus hogares. Gracias a Dios porque en este tiempo nos permite estos medios para poder interactuar aunque estemos a distancia, y lo hacemos con gozo no únicamente para nuestros hermanos de la Casa del Dios Viviente, sino también para muchas otras personas de otras congregaciones e incluso de otros países que sintonizan este programa. Les recordamos la invitación de compartir el link, ya sea que nos esté viendo en Facebook o que nos esté viendo en YouTube. Comparta con toda libertad este link. Recuerde, Dios puede hablar a las personas a través de programas como estos, ¿no? Algunas personas quizá no querrán hablar de Dios con usted o no querrán ir a algún templo, pero probablemente se dispondrán a ver un programa con un formato como el que estamos manejando nosotros. Así que bueno, vamos a iniciar, y en esta ocasión nuestra primera sección es la ensalada informativa. Vamos a ver las actividades que en esta semana Dios nos ha permitido realizar y regresamos con más. Esta semana, los jóvenes realizaron su habitual videollamada por grupos de amistad. Los de secundaria compartieron cómo mostraron el amor de Dios a alguien que lo necesitara, puesto que fue el reto que se pusieron en su última reunión. Por su parte, los chicos de prepa y universidad se unieron para jugar y platicar acompañados del pastor juvenil. Para el día sábado, la reunión general se realizó nuevamente a las 6 de la tarde por las plataformas digitales. Fue un tiempo bendecido con dinámicas, alabanzas y el mensaje acerca de la importancia de estar en un mismo sentir y propósito con su familia. El domingo por la mañana tocó el turno de la transmisión de Nazareno Kids, que actualmente está presentando la serie Juntos en Armonía. El tema de esta ocasión fue la armonía esperada, impartida por la maestra Heidi Ramírez, que llamó a los niños a practicar el devocional familiar para así crecer en amor con su familia, como lo dice Primera de Tesalonicenses 3:12. Además del mensaje, el programa contó con la participación de niños, acompañado de sus padres, alabando al Señor llenos de amor. Más tarde, se celebró el culto dominical de forma virtual. Gracias a Dios, fue un tiempo bendecido con alabanza y predicación. En esta ocasión, el mensaje fue del quebrantamiento a la paz,
que nos llamó a ser gobernados por la paz de Dios por medio de quebrantar nuestra voluntad, pensamiento y sentimiento a su santa palabra. Sobre este mismo tema se conversó en el mensaje interactivo el martes a las 7 de la noche, con la edificante intervención de los hermanos Laura Falcón, Lupita Vargas, Rudy Mendoza y su esposa Jessie Mendicuti. Y eso es todo por esta semana. Sigan al pendiente de todas nuestras transmisiones y recuerden que pronto nos volveremos a ver en los cultos presenciales. ¡Bendiciones! Bendecimos y glorificamos a Dios porque en todas estas actividades definitivamente Él es el protagonista y ha sido Él quien nos ha ayudado. Bendecimos a nuestro Dios por la labor del Ministerio de Niños, Nazareno Kids, por las actividades de los jóvenes, por los cultos. Y recuerde, por cierto, hablando de cultos, ya muy pronto estaremos de manera presencial. Si Dios nos lo permite, el domingo 7 de noviembre será nuestra primera reunión presencial. Volvemos a culto presencial y tendremos ese día Santa Comunión. Así que la verdad es que agradecemos a Dios, Él ha sido bueno. Y ahora muchos más tendrán oportunidad de servir, los mayordomos, los ecónomos, todos los chicos de multimedia, todos los integrantes del grupo de música. La verdad es que va a ser algo sumamente bendecido. Y bueno, después de haber hecho este recuento de actividades de la iglesia, vamos a el aperitivo musical. En esta ocasión nos acompaña nuestra, ¿cómo le llamo? Productora, jefa, asistente. La verdad es una bendición de Dios, nuestra hermanita Annette. Ella tiene a cargo este tiempo. Vamos a escuchar este canto. El fin último del hombre es el deleite de tu gloria, oh Señor. Solo en tu presencia y plenitud de gozo y satisface el corazón. Nada se comparará al valor que hay en ti, tesoro sin igual. Conocerte y ser hallado en ti, Jesús, es en verdad felicidad. Mi engañoso corazón, tras tantas cosas, siempre pronto a divagar. En cisternas rotas busca el agua que solo en tu amor podrá encontrar. Tú me tomas de la mano con paciencia y con bondad, y vuelvo a ver que tú eres mi refugio y mi porción, oh Dios, y estar contigo es mi bien. Todo lo que valore desvanece a tus pies, y el día que tu gloria con mis ojos pueda ver,
Y después de haber escuchado esta hermosa canción, que yo creo que ha impactado nuestro corazón, ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón, dispongámonos a este tiempo de reflexión. Es el momento del plato fuerte. Y hoy es el último tema de nuestra serie 7 cambios por la fe en Dios. Y este último tema es el cambio de influencia. Vamos a estar hablando de la transformación en la influencia que reciben y en la influencia que ejercen los hijos de Dios. Veamos primeramente entonces cómo éramos influenciados y cómo influíamos antes de nacer de nuevo. Para esto, primeramente detengámonos a entender lo que es la influencia. Influir se puede separar en dos palabras, in y fluir, que nos lleva a entender que esto significa penetrar o ejercer presión, fluir hacia adentro. Imagínelo de esa manera o visualícelo, mejor dicho, de esa manera. También podemos decir que la influencia es un poder, ya sea de una persona o de una cosa, que determina o altera la forma de pensar o la forma de actuar de alguien. Entonces, ¿qué fuerza actuaba en nosotros y determinaba o alteraba nuestro comportamiento, nuestro pensamiento antes de Dios? ¿Cuál era esa fuerza que fluía hacia nuestro interior? Ya sabe hacia dónde va este tema, ¿verdad? Bien, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice que el mundo está bajo el maligno. Y allí podríamos agregar nosotros esta nota, porque está de acuerdo al significado de esta expresión. El mundo está bajo la influencia, bajo el poder del maligno. Mire, todas las personas que no han nacido de nuevo están lamentablemente influenciadas y dominadas por el poder de Satanás, por el poder del pecado. Y así estaba usted y así estaba yo antes de nacer de nuevo. Efesios 2, de los versos 1 al 3, dice lo siguiente: que Dios nos dio vida, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y fíjense las palabras que menciona aquí el apóstol Pablo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Recuerde, hemos mencionado varias veces en estos mensajes lo que significa andar en la palabra de Dios. O sea, un estilo de vida. Pablo dice que antes de haber sido salvos por Cristo, nosotros teníamos un estilo de vida que iba de acuerdo a la corriente del mundo. Nosotros estábamos así como borreguitos no siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo al montón, como podríamos decir de una forma coloquial. Dice, conforme, o sea, de acuerdo a el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es este? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Y quién es el padre de los desobedientes? ¿Quién es el padre de los rebeldes? ¿Quién es el padre de los que se oponen a Dios? No hay otro que Satanás. Y dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Le dice algo a usted este pasaje respecto a qué poder nos gobernaba? Usted seguramente en ese tiempo decía, es que yo hago lo que quiero con mi vida, es que yo soy el amo de mi destino, pero la palabra de Dios nos muestra que no es así. Sí o sí le servimos a alguien. Puede ser el pecado, el mundo, la maldad, Satanás, o puede ser Dios. En conclusión, entonces, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, nosotros vivíamos bajo la influencia satánica y dominados por el pecado. Desde luego éramos
entonces una mala influencia para los demás. Porque si nuestro estilo de vida era el de obedecer a las pasiones de la carne, era el de obedecer al pecado, pues eso era lo que proyectábamos. Si usted como padre o ha sido padre desde antes de conocer a Cristo, recuerda un poco qué influencia ejercía en sus hijos. Cómo influía en ellos en su manera de hablar, en su comportamiento, en sus pensamientos. Recuerde eso. Hoy le hablo a los jóvenes. Antes de venir a Cristo, ¿qué tipo de influencia ejercían con sus amistades, allí en la escuela o en su vecindario? Con su manera de hablar, con su manera de comportarse. Yo recuerdo, aún como, creyente, porque desde pequeño no me he identificado como un creyente en Dios y un creyente en Cristo, pero al no tener una convicción firme en mi corazón, al no tener una fe firme en Dios, yo era una mala influencia en mi escuela. Yo nunca fui violento, nunca fui de ese tipo, vamos a llamarle problemático. Más bien, siempre me iba bien en calificaciones, pero como alguna vez dijo la directora de mi primaria, una ocasión me señaló porque llevaron a todo un grupo a la dirección y resultó que el que había planeado las travesuras había sido yo. Y entonces dijo, es que tú eres el cabecilla de la pandilla. Yo me sentí casi como un presidiario, pero no era el punto. Lo que ella quiso señalar es que yo era algo así como el autor intelectual, ¿no? de la maldad que se había hecho. Y sí, yo era el que daba las ideas, oigan, vamos a hacer esto, pero bueno, habían otros que lo ejecutaban. Lo que quiero decir es que ejercía una mala influencia. Y seguramente en más de una ocasión fue así. Pero bueno, la gracia de Dios nos alcanzó y en algún momento pusimos nuestra fe en Dios. Creímos en Él a través de Jesucristo, creímos en Cristo como Dios que se hizo hombre, que fue a la cruz. Pusimos nuestra confianza en Él como Salvador y le proclamamos nuestro Señor. Y a partir de entonces, ¿qué sucedió? En la manera que somos influidos y en la manera que influimos en otros. Bueno, lo primero que sucedió es que se rompió el dominio de la carne o el dominio del pecado en nosotros. Yo le invito a revisar estos pasajes cuando usted tenga el tiempo. Romanos 6 del 17 al 18. Ahí usted va a encontrar esta verdad que le estoy declarando. Cuando venimos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, se rompió el dominio de la carne, no la influencia. Antes de estar en Cristo, la influencia era tan fuerte que nos llegó a dominar. Pero ahora en Cristo, aunque la influencia del mundo sigue, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Romanos 8, verso 15, nos dice que Dios nos dio un espíritu de adopción, por lo cual decimos Abba Padre. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, antes no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios, adoptados por Él. ¿Y qué sucede? Imagínese usted la transformación progresiva que va ocurriendo en la vida de un niño o una niña que es adoptado. Seguramente ya tiene una cierta personalidad, un cierto carácter, pero al pasar ahora a una nueva familia, a un nuevo hogar y al tener nuevos padres, piense usted los cambios que con el paso del tiempo irán ocurriendo en esa criatura. Pues lo mismo sucede con nosotros. Al ya no ser hijos de ira, sino al venir a ser hijos de Dios, Él empieza a influir en nosotros y eso genera cambios de los que hemos hablado en las semanas anteriores. También usted puede ver lo que dice Gálatas 5:1. Cristo nos ha hecho libres. Y allí también hay un llamado a que no volvamos a la esclavitud. Dice Pablo que no volvamos al yugo de la esclavitud y en el contexto que lo está explicando se refiere al yugo de la esclavitud religiosa. Los judíos tenían mucho orgullo por sus tradiciones y creían que los gentiles no merecían la salvación o estaban haciendo algo malo porque no cumplían con ciertos rituales, con ciertas tradiciones de los judíos. Esto muestra que los judíos confiaban más en la ley y más en sus tradiciones que en Dios mismo, lo cual es un error. ¿Y sabe qué? Cualquier persona que pone su confianza en la religión es una persona esclava.
Y esa esclavitud le va a llevar a la perdición eterna. Solamente en Cristo hay verdadera libertad. Porque a quien el Hijo liberta, a quien Cristo libera, ese es verdaderamente libre. Otra transformación que ocurre en los hijos de Dios, en la manera que son influidos y en la influencia que ejercen, es la que dejamos de andar según la carne. Y vea cómo se da este proceso. Jesucristo nos libera, pero recuerde, sigue la influencia del mundo. Ahora, nuestro estilo de vida empieza a cambiar porque el Espíritu Santo está influyendo ahora en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O lo hemos dicho las semanas anteriores, empezamos a pensar de manera diferente por esa influencia de la palabra de Dios. Empezamos a actuar de manera diferente, por lo tanto ya no andamos según la carne. Si entendemos bien esto que está en Romanos 8, versos 4 y 5, nos damos cuenta que no estamos hablando de un cambio instantáneo. En el día que nosotros nacemos de nuevo, no en ese día tenemos un nuevo estilo de vida. Empezamos a construir nuevos hábitos, empezamos a comportarnos diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está actuando en nosotros. Pero esos cambios se ven en semanas, se ven en meses e incluso con los años. Otra transformación es que dejamos de luchar humanamente. Presta atención a lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, no luchamos con las fuerzas humanas, con las fuerzas carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Mire esto. Antes de estar en Cristo, usted seguramente tenía metas, todos teníamos metas, sueños. ¿Y cómo luchábamos por alcanzarlos? Con fuerzas humanas. Antes creíamos que nuestros enemigos eran los que tienen el puesto de trabajo que yo quiero. O el compañero de la escuela que es mi competidor para ser el mejor, no para tener el cuadro de honor. Y no es así. Nuestros enemigos no son las personas. Y por lo tanto no tenemos que luchar con fuerzas físicas. La palabra de Dios nos dice que nuestra verdadera lucha es contra principados, contra potestades, contra demonios, contra Satanás. Cuando hay problemas en el hogar, cuando tenemos problemas con otras personas, ¿quién sale ganando? Nadie más que Satanás. Y entonces cuando venimos a Cristo nos damos cuenta que nuestra verdadera lucha es espiritual y nos damos cuenta que humanamente no podemos hacer frente en esa lucha. Y entonces necesitamos de Dios. Por lo tanto, utilizamos los recursos espirituales, las armas espirituales. Utilizamos la oración, utilizamos el ayuno, utilizamos la palabra de Dios. ¿Recuerda usted bien cómo Jesús enfrentó la tentación? Con oración, con ayuno y con palabra de Dios. Con eso Él salió adelante. Entonces, esto también ocurre. Mientras más somos influenciados por el Espíritu Santo, vamos cambiando nuestra manera de ver la vida. Vamos entendiendo cuáles son las verdaderas luchas y vamos entendiendo que necesitamos de las fuerzas espirituales, de las armas espirituales, quise decir, para poder enfrentar esta lucha. También un cambio que ocurre es que el Espíritu Santo nos capacita para servirle a Dios, y esto es en unidad con la iglesia. Lea lo que dice Romanos capítulo 12. Somos parte todos los hijos de Dios de un mismo cuerpo y le servimos al Rey de Reyes. Para hacer eso, el Espíritu Santo de Dios nos da regalos, nos da dones. Y la enseñanza de Pablo es que a cada quien Dios le da el don que Él quiere y en la medida que Él quiere. Es una cuestión de la soberanía de Dios, no hay que pelearnos por eso, ¿no? Y a algunos Dios les da algunos dones, a Dios les da otros dones. Lo importante es que con estos dones nosotros podemos servirle a Dios, hacer la obra de Dios. Si tienes el don para presidir o el don de liderazgo, si tienes el don
para la oración, si tienes el don de la sabiduría, si tienes el don del conocimiento, si tienes el don de lengua, si tienes el don de discernimiento de espíritus, etc. Eso Dios te lo ha dado, te ha capacitado con eso, te ha empoderado con eso para que tú le sirvas. Y esa es una manera también en la que el Espíritu de Dios influye en nosotros. Recuerden, fluye hacia adentro de nosotros, alterando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Pero también con esos dones nosotros empezamos a servir a otros, o sea, a influir en otros de una manera positiva, de una manera santa. Y eso nos lleva al último punto. Mientras más el Espíritu Santo de Dios influye en nosotros, mientras más toma control, dominio de nosotros, nosotros influimos en los demás en la manera adecuada, de la manera que va de acuerdo al propósito de Dios. Lea lo que dice Mateo 5:16. Dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo y que nuestras obras deben brillar para que la gente glorifique a Dios. También vemos esto en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Antes de Cristo, únicamente teníamos esa influencia del enemigo, que nos hacía estar bajo el dominio del pecado. Al nacer de nuevo, ahora tenemos la influencia del Espíritu Santo, se rompe el dominio del pecado, ahora tenemos la capacidad de vencer las tentaciones, la capacidad de vencer, de salir adelante en las pruebas, la capacidad de servirle a Dios y de cumplir su propósito. Y esto va progresando, es decir, el Espíritu Santo, en la medida que se lo permitimos, en la medida que le permitimos influir en nuestra vida, nos va dominando cada vez más, nos va fortaleciendo cada vez más, nos va controlando cada vez más, de tal forma que podemos tener victoria sobre el enemigo, victoria sobre el pecado, victoria sobre esas pasiones de la carne que aún tenemos que combatir. Y la meta es que el Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo sea tal en nuestra vida que nos gobierne enteramente. En algún tiempo seremos libres por completo de toda la influencia del mundo. Hoy estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, dijo Jesús. Y durante el tiempo que estemos en este mundo, seguiremos luchando, pero ahora sabemos esto, que Dios nos ha dado las armas para poder tener victoria. Quiero entonces, antes de la conclusión de este tema, dejarles únicamente 2 preguntas para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestro corazón, confronte nuestros corazones con respecto a este tema. La primera pregunta es: ¿quién está dominando mis pensamientos y acciones? Si soy dominado por mis deseos, eso es porque no me he dejado influir lo suficiente por Dios y su Espíritu. Oye, ¿y cómo me puede influir Dios? Acercándome a su palabra a través de prédicas, a través del grupo de discipulado, a través de la fraternidad con hermanos, a través de la alabanza, a través de la oración, a través del ayuno. Aun cuando uno está ocupado de servir a Dios, es una manera en la que nos conectamos con Él y Él influye en nosotros. Ocupados entonces de andar en el Espíritu, de obedecer al Espíritu, nosotros somos cada vez más dominados por Él. Si usted está experimentando el dominio de la carne en su vida, ojo con sus influencias. Ojo con las personas y las cosas de las que se está rodeando. Pero si usted está siendo dominado por el Espíritu, seguramente es porque se ha dejado influenciar por el Espíritu a través de las diferentes formas que ya hemos mencionado. Y número 2, ¿soy una influencia santa para otros o soy una influencia pecaminosa para otros? Medite eso. Como conclusión, una vez más, Cristo es el mejor modelo a seguir con respecto a la influencia que recibimos y la forma de influir en otros. La vida de Cristo nos muestra que el Espíritu Santo nos debe influir tanto hasta llegar a dominarnos y que la carne cada vez tiene que morir más y más hasta dejar de dominarnos, hasta dejar de alterar nuestro pensamiento y nuestra conducta.
Algunos pasajes bíblicos que nos demuestran eso son los siguientes. Lucas 2:40 nos muestra cómo en su infancia Jesús fue altamente influenciado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que él crecía en gracia para con Dios. No hay manera de crecer en gracia para con Dios si no hay una comunión íntima con Él. Y allí sus padres jugaron un papel muy importante, muy importante, porque quien condujo a Jesús al conocimiento de la ley, al aprendizaje de la ley, al entendimiento de la ley, inicialmente fueron sus padres. De tal manera que él a muy temprana edad estaba en el templo platicando con maestros de la ley. Y luego Jesús nos da un ejemplo también, y eso es algo que ya habíamos mencionado antes, de dejarse influir el tiempo necesario por las personas a quienes Dios estableció como sus líderes. En este caso hablamos nuevamente de sus padres. En el verso 52 habla de que Jesús se sujetó hasta los 30 años a sus padres. De otra manera lo podremos expresar así: Jesús se mantuvo bajo la influencia de sus padres hasta los 30 años. En Mateo 4, verso 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Y si usted conoce este pasaje, sabe que en el desierto Jesús estuvo en oración, estuvo en ayuno y que fue tentado por Satanás. Y justamente allí Jesús mostró cómo la influencia del Espíritu es tan determinante para vencer las tentaciones. Jesús fue tentado con respecto a necesidades básicas. Jesús tenía hambre. Jesús también fue tentado con respecto a este deseo que tenemos los humanos de la comodidad. A él se le fueron ofrecidos los reinos de la tierra. Y Jesús, ante cada tentación, ante cada propuesta del enemigo, de Satanás, respondió con la palabra de Dios. ¿Cómo él pudo hacer esto? No solo porque la conocía, no solo porque la entendía, sino porque estaba fortalecido por el Espíritu Santo. Porque muchos, aún conociendo lo que dice la Biblia, en ocasiones no la hemos obedecido. Y eso solo es resultado de no haber estado apegados al Espíritu Santo de Dios. Solo el conocimiento no nos va a dar esa potencia. Necesitamos ser influidos por el Espíritu Santo de una manera mucho más consistente. Que de hecho, esa es la razón por la que el apóstol Pablo nos dice en Efesios que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. En ese tiempo el vino no tenía la misma cantidad de alcohol que el vino actual, el vino de nuestros tiempos. Hay autores que han escrito acerca de este tema, y en promedio digamos que el acuerdo sería que un vaso de vino en la actualidad equivaldría a, quiero explicarme bien, la cantidad de alcohol que hay en un vaso de vino de la actualidad es la cantidad de alcohol que estaba en 8 vasos de vino en los tiempos de Jesús. O dicho de otra manera, por cada 8 vasos de vino que se tomó en el tiempo de Jesús, la equivalencia sería un vaso de vino de nuestros tiempos. ¿Esto qué quiere decir? Que para que una persona se embriagara en los tiempos de Jesús o en los tiempos de Pablo, tenía que tomar excesivamente el vino. ¿Ok? Entonces, ¿qué estaba diciendo Pablo? No consumas en exceso el vino. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que te va a dominar. En otras palabras, Pablo diría, no te dejes influenciar tanto por el vino hasta que te domine. Y tomando esta comparativa, él dice, déjate influenciar tanto por el Espíritu Santo de Dios hasta que Él te domine. ¿No? Algunos le llaman como embriagarse espiritualmente. No voy a entrar mucho en ese tema, pero lo que Pablo está queriendo decir es, déjate influir tanto, búscalo tanto, procúralo tanto, acércate tanto al Espíritu hasta que Él te domine, porque eso es lo que nos capacita para tener victoria. La vida de Jesucristo, eso es lo que mostró. Y lleno del Espíritu Santo, después de este tiempo de prueba, Jesús fue a servir, hizo milagros, hizo maravillas.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él y dice que la fama de Jesús se extendió. Donde quiera que Jesús iba, él causaba un impacto, causaba una influencia, pero Jesús influía para bien. Jesús influyó en multitudes con sus acciones, pero finalmente la influencia más grande de Jesús fue con aquellos que lo siguieron como discípulos. Y uno de ellos, Juan, testifica lo siguiente. Esto lo puede encontrar en 1 de Juan, capítulo 1, entre los versos 1 y 4. Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Este es el mensaje que les anunciamos. Piense en estas palabras. Juan está hablando acerca de Jesucristo. Jesucristo es el verbo. Jesucristo está desde el principio. El Evangelio de Juan empieza diciendo esto: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Juan está diciendo, lo que vimos de Jesús, lo que oímos de Él, lo que palpamos de Él, de esto es que les compartimos a ustedes. ¿Qué nos muestra? El mensaje de Juan, todo el testimonio de Juan y todo su ministerio fue un resultado de la influencia de Jesucristo en él, la relación que él tuvo con Jesucristo. Esto nos muestra cómo nuestra vida debe ser influenciada y cómo debe influir. Jesucristo es el modelo de que el Espíritu Santo nos debe influir de tal manera que seamos gobernados por Él. ¿Para qué? Para que Él nos use, el Espíritu Santo nos use para influir de una manera santa en el mundo. Llegamos entonces al final de nuestra serie de cambios que ocurren en nuestra vida cuando ponemos nuestra fe en Dios. Y ahora vamos a pasar a nuestro acostumbrado combo familiar. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, les envío un cordial saludo. Bienvenidos al último combo familiar acerca del cuidado de la salud. En esta ocasión quisiera compartir la importancia de mantener en equilibrio los 4 pilares de la salud. Esto lo podemos comparar con una mesa de 4 patas. Si se rompe alguna de las patas, la mesa se cae. Así son de importantes los 4 pilares de la salud. Si alguno de esos pilares falla, nuestra salud se deteriora. ¿Qué tanto entusiasmo pones en el cuidado de tu salud? Califícate del 1 al 10 en cada pilar. El primer pilar, la alimentación, debe ser nutritiva y balanceada. Consejo: cambia algunos alimentos por otros más saludables. Por ejemplo, cambia aceites comestibles vegetales que son grasas malas por aceites de aguacate o de oliva. Disminuya el consumo de azúcares y harinas y consuma suficiente agua. Intente 5 porciones de fruta, verduras y vegetales por día. Segundo pilar, ejercicio físico. Suministra oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Consejo: hacer ejercicios aeróbicos, pilates, correr, caminar son buenas actividades que se pueden considerar para comenzar un plan de acondicionamiento físico. Intenta 30 minutos de actividad física por día. Tercer pilar, relajación. Puede reducir los niveles de estrés y ansiedad. Equilibra las emociones y aumenta los niveles de energía y concentración. Consejo: relájese de preferencia a media jornada de trabajo para retomar actividades con más energía. Intente tomarse de 20 a 30 minutos por día para una actividad relajante. Cuarto pilar, el sueño. Dormir durante la noche le ayuda a desintoxicar el cuerpo, fortalece el sistema inmune y le hace más resistente emocionalmente. Consejo: deje de usar dispositivos electrónicos 1 hora antes de acostarse. La luz que emiten
hacen que su cerebro no produzca la melatonina, que es la hormona del sueño y reparadora del cuerpo. Duerma en completa oscuridad. Intente dormir de 7 a 9 horas por noche. ¿En cuál de los pilares obtuvo la menor calificación? ¿Cuál es la nueva actitud que desea tener para mejorar su salud? La clave está en prestar la misma atención y cuidado a los 4 pilares, ya que ignorar alguno afectará el equilibrio y se verá reflejado en nuestra salud. Me gustó esta frase para compartirles. Si no eres tú, entonces ¿quién? Y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Espero que estos consejos sean de ayuda para tomar el compromiso de cuidar nuestra salud. Dios les bendiga. Y después de haber escuchado este valioso consejo en el combo familiar, llegamos a la última sección de nuestro programa, que es clientes satisfechos. Como saben, en esta sección tenemos invitados muy especiales que con su testimonio nos confirman un hecho que es innegable, ¿verdad? Que solamente Dios es capaz de satisfacer nuestras vidas. Y en esta oportunidad tenemos a nuestro pastor de jóvenes, el hermano Sabdi Palomo. Sabdi, bienvenido. Y él ha estado, aquí de este lado de la cámara, pero como presentador y también supliéndome. Yo te agradezco por eso una vez más, Sabdi. Pero ahora está como entrevistado. Y yo creo que va a ser de mucha bendición todo lo que nuestro hermano nos va a compartir a través de su testimonio. Sabdi, tú sabes que en esta sección iniciamos pidiéndole a nuestros invitados compartir un poco acerca de sus vidas, pero proporcionando algún dato que no sea tan común, ¿no? A ti, pues, sobre todo los jóvenes te conocen mucho, también los hermanos adultos, así que compártenos algo, por favor, pero que no sepan muchas personas acerca de ti. Bueno, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Algo que no todos saben, ya lo he dicho en otras ocasiones y creo que no, el estar de ese lado de la pantalla no siempre como que se dan cuenta, es que en realidad soy muy introvertido. Okay. Esa es una realidad, o sea, soy muy introvertido. Hablar de lo que pienso de mí, soy más de escuchar, digo, tú sabes eso, soy más de escuchar y de dar una opinión así sutil, pero hablar del muy, muy profundo de mí me cuesta trabajo. Okay. Entonces es algo que yo sé que he aprendido a desarrollar, pero sinceramente me tiemblan las manos, ¿sabes? Cuando tengo que estar frente a la cámara. Oye, ¿y algún gusto o algún miedo que tengas que no mucha gente esté enterado de eso? Wow, pues mira, un gusto como tal es que siempre quiero estar en mi casa. Cuando a veces me dicen, oye, ¿quieres salir? Yo prefiero estar en mi casa, o sea... Hogareño. Vacaciones ideales son en la casa descansando, no sé, algo así. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Nada, o sea, creo que el hecho de que estoy siempre ocupado, prefiero así no hacer nada. Bueno, pero no puedes estar absolutamente haciendo nada, ¿no? O sea, relajándome, leyendo, viendo una película... Okay. Algo de descanso, pero no soy de salir o de estar conociendo lugares, no me interesa tanto ese tipo de cosas. Ok, yo te pregunto un poco más allá, porque a veces, tú lo sabes, dentro del liderazgo, a veces la gente tiene una impresión de los líderes como de que las 24 horas al día están orando, ayunando, leyendo la Biblia, pero también se hacen otras cosas, ¿no? Como dices, leer algún libro, ver alguna película, etcétera. Bien, vamos a entrar entonces al tema ahora sí que de nuestra conversación, que obviamente está relacionado con el tema que hoy estuvimos compartiendo, que es acerca de esta transformación que Dios hace en nosotros, en la forma que somos influidos y en la forma que influenciamos en otros. Entonces yo quiero ir directamente a un momento de la historia, de tu historia, donde yo digo también fui parte, en el que tú ya estabas trabajando con jóvenes. Hace muchos años estuviste al frente de jóvenes. En alguna ocasión tuvimos alguna conversación y tú mostrabas tu pasión, porque siempre la has tenido realmente, tu pasión por los jóvenes. Pero en ese tiempo, digamos, todavía no estabas casado, estabas más joven, sigue estando joven, pero estabas más joven todavía. Yo creo que no sé si terminando la universidad o recién egresado por ahí. Estaba por terminar, fue hace como 10 años más o menos. Estabas por terminar. Y
Bueno, yo creo esto, ¿no? Que era un momento de madurez diferente. Ahora, 10 años después, es distinto. Entonces, quisiera que nos compartieras lo siguiente. ¿Cuáles eran, ahora sí que, tus influencias, las que te llevaban a comportarte como lo hacías, a liderar como lo hacías, a planificar como lo hacías, a decidir como lo hacías? En esa etapa de tu vida, ¿cuáles eran las influencias? Wow, bueno, tiene mucho rato eso, la verdad. Era una época en la que pues, la universidad, los estudios, ya estaba de novio para esa época con Camelín, entonces sí había muchas cosas que hacer, pero sí, gracias a Dios, servíamos con todo lo que teníamos. Y creo que lo que a mí me motivó para servir de esa manera es la forma en la que otros sirvieron para mí. Okay. O sea, yo recuerdo a líderes de jóvenes. Josué Paul fue el anterior, y recuerdo que él siempre estaba animado, buscando hacer cosas con los jóvenes, motivar, integrar. La hermana Nelly Giorgana fue una persona que impactó muchísimo, fue mi maestra de escuela dominical mucho tiempo, fue el líder de jóvenes también, siempre estaba ahí en las actividades y era lo que inspiraba. Entonces su alegría, su energía, también su forma de centrarse en la palabra, era algo que me inspiró, y que yo siempre he reconocido que ella ha sido parte de lo que me motivó al ministerio que yo tengo. De acuerdo. Sí. Yo creo que no vamos a dejar fuera, digamos, la influencia de tu mamá, que por cierto estuvo la semana anterior. Digo, en cuestión de carácter, en cuestión del el perfil del siervo, ¿no? Ahora, además de eso, en tu vida en aquel entonces, la pregunta sería, ¿qué tanto tú experimentabas la influencia, digamos, de deseos personales, sueños personales, expectativas personales? Y lo pongo en este plano. Aún dentro del ministerio, queriendo hacer cosas para Dios o haciendo las cosas de Dios, tenemos esta tal vez tendencia o mínimamente esa tentación de, oye, pero yo quisiera lograr esto y aquello. ¿Qué tanto, digamos, la parte del ego o el sabdi, ¿no? Influía para las decisiones, los planes que tomabas en ese tiempo? Creo que nadie está exento de que el ego nos tiente a buscar el logro personal, y no es cuestión de edad. O sea, sigue siendo ahorita algo que creo que a todos los que estamos sirviendo de repente nos toca. Pero en esa época sí era mayor, sinceramente. Sí había momentos en los que quería que me vieran, que me reconocieran, que me invitaran a todos lados. Siendo yo una persona, como te decía, introvertida, quería que me vieran como amigo, quería tener amigos, y a veces me tentaba esa parte. Sinceramente, sí hubo tiempos en los que me dejé llevar más por el ambiente o el entorno. Y en momentos sí tenía que yo regresar a la oración, a buscar de Dios, a reenfocarme, a hacer reestructuras incluso en cómo trabajábamos, porque ya se volvía algo más monótono, más en actividades. Yo creo que, como bien dices, mi mamá tuvo mucho que ver en esa cuestión, porque desde niño sí era el enfoque de buscar de Dios, primeramente es Dios, todo es para Dios, lo que hagamos. Y todas esas influencias creo que me ayudaron en momentos en que se me calentaba la cabeza, a enfriarla, a volver a las bases y a servir a Dios pues como Él merece. Ok. Me gustaría un poco más adelante volver a la cuestión de tu ministerio, pero quisiera aquí, digamos, abrir un paréntesis en la conversación para hablar de tus influencias, primero como esposo, ¿no? Y segundo, como padre. ¿Qué personas consideras que han influido en tu forma de ser esposo o en tu forma de ser padre? ¿Qué personas te han acompañado en este proceso? Wow. ¿O de quiénes has tomado ejemplo, consciente o inconscientemente? Es que es eso, yo creo que ha sido más inconsciente, porque pues yo tuve un papá que estuvo con nosotros hasta que yo tuve aproximadamente 15 años. No estaba yo en esa etapa de la vida de buscar o formar una familia, no pasaba por mi mente en esa época como tal, pero también fue un papá ausente, entonces no tenía como que una figura de papá.
o sea, de autoridad o sobre todo bíblica de cómo deben ser las cosas. Entonces, yo agradezco eso porque mi mamá fue muy consciente de eso. Ella estaba consciente y nos decía lo que nos tocaba tener como varones. No solamente nos hablaba de que hay que saber lavar, saber cocinar, No, nos hablaba también, cuando tú seas esposo tienes que ser así. Cuando tú seas esposo, entonces... Con la palabra de Con Dios. la palabra, siempre con la palabra. Entonces era como que la base. Mi misma mamá me inspiró a, fíjate en el pastor, fíjate en su carácter, fíjate en lo que habla. También amigos cristianos, y lo digo con respeto, Josué Paul fue uno de los que se casó mucho antes que yo. Y el tenerlo como amigo me ayudó a ver esa perspectiva también de relación y de matrimonio, la forma en la que ellos tardaron en su noviazgo, todo eso inspiró un poquito en poder llegar a ese punto. Ahora, como papá, creo que fue más complicado, porque yo la verdad tenía miedo cuando se embarazó Camelinda Esteban, porque yo no sabía cómo iba a criar a mi hijo. Mis dudas eran, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo lo voy a enseñar? Casi era como que un descubrimiento nuevo. ¿En qué me metí? Exacto. No, pero yo creo que gracias a Dios por la iglesia que tenemos, que ha tenido una enseñanza muy clara desde el principio. Esteban tiene ya 8 años, pero desde antes ya el enfoque de la iglesia fue la familia. Y siempre con predicaciones, mensajes enfocados en la familia, en el rol del varón. O sea, no es algo nuevo, aunque recientemente lo hemos tocado en varios temas. Es algo que ha estado siendo consistente en nuestra congregación. Y creo que esa enseñanza es la que me ha ayudado. Ahora, en cuanto a ver figuras de paternidad, pues obviamente yo vi a mis hermanos ser papás y eso también tenía que ver tanto en las cosas que yo quería lograr como en aquello que no me gustaba y que yo consideraba que no. Digo, no es por criticar, sino hacer un juicio de valor de lo que yo quisiera lograr como papá. Y creo que ese entorno es lo que me ayudó, más que un material o algo, porque no lo había o no lo ha habido, yo creo. Pero sí esa vista y Dios, no hay más que Dios, porque ahí lo verás algún día cuando estés ahí. Es más la inspiración de Dios del día a día, de resolver las situaciones día a día que enfrenta el crecimiento, porque cada niño crece diferente, con la cobertura e inspiración de Dios y la palabra. Es la que nos dirige a hacerlo lo mejor que podamos. Hacia ese punto justamente quería ir. Me estoy acordando ahora por la edad que dices de Esteban, tu hijo mayor, que en ese tiempo también fue que iniciamos con el enfoque, con el lema de después de Dios, la familia es primero, con las congregaciones, las actividades. Esto que mencionas, el tiempo en el que la iglesia también comenzó a tomar mejor conciencia de la importancia, ¿no?, de la paternidad, la maternidad, la familia, etcétera. Te decía que sobre esto último que mencionaste, quería enfocarme. Hablamos de personas, de carne y hueso, hablamos de experiencias, pero entendemos también que hay una influencia del mundo en alguna medida. O sea, el mundo te dice es que papá tiene que hacer esto, o mamá tiene que hacer esto, y esto es lo que debes dar, o esto es lo que tienes que hacer en este tiempo, etc. Pero también tenemos la influencia de Dios a través de su Espíritu Santo, a través de las personas también y a través de su palabra. Entonces, todavía manteniéndonos en este tema de paternidad y matrimonio, ¿cómo tú has experimentado esta influencia, vamos a decirle, de afuera, pero también o del mundo, y esta influencia de Dios en ti para ser el padre que hoy eres, el esposo que hoy eres? Lo que pasa es que la influencia del mundo, siempre ha estado ahí, siempre ha sido fuerte. Yo creo que lo que nos ha mantenido un poquito es sí tomar decisiones de alejarnos de creencias del mundo radicalmente. O sea, no considerar aquello que no está en la palabra. Sí hay que ser un poco radicales, porque si jugamos a veces con los conceptos, nos vamos empapando, nos vamos manchando. Algo bien importante es que Came y yo platicamos mucho desde que éramos novios y siempre hablábamos de qué tipo de familia queríamos ser, orábamos mucho, leíamos la Biblia, platicamos mucho de nuestro proyecto de vida futuro como matrimonio, como familia, y creo que eso también nos ayudó, el concentrarnos en lo que la Biblia enseñaba, lo que la iglesia nos compartía, lo que veíamos en otros también aquí en la congregación. Creo que es eso, mientras más tiempo pasas en el mundo, incluso leyendo o viendo,
se te van impregnando esos conceptos y los vas permitiendo. Okay. Pero mientras más participas en la iglesia y con gente que tiene una mentalidad bíblica, espiritual, pues esas mismas enseñanzas vienen a ti. Digo, bien dicen que el que anda con lobos a aullar aprende. Creo que es una realidad. Mientras más como iglesia compartimos experiencias como esta y como las que han habido aquí antes en este programa, creo que también eso nos ayuda a ir viendo visiones que son opuestas, pero que son sustentadas en la palabra y que tienen una buena finalidad. ¿Te refieres a que de manera intencional te has rodeado de personas que puedan ejercer una influencia, vamos a llamarle positiva, santa en ti? Y me gusta mucho que desde que empiezas a responder hablas en plural, no nosotros, hemos, dijiste. Y eso muestra que esas decisiones de familia las has tomado junto con tu esposa. Para terminar esta sección de lo familiar y lo matrimonial, tus hijos tienen 8 y 5 años, tienes una niña. Por supuesto, toda persona, y en este caso específico, todo padre, toda madre tendrán errores, pero creo, y te lo digo con sinceridad, que han cometido muchos aciertos en su vida familiar. Pero me gustaría que compartas con los hermanos, con las personas que nos ven, cómo todos estos esfuerzos que tú has hecho, que tu esposa han hecho por influir en tus hijos para que sean semejantes a Cristo, se están convirtiendo en una realidad. Si pudieras mencionarnos algunos detalles específicos donde tú puedes ver que esa influencia en tus hijos está dando fruto. Bueno, yo creo que lo primero es el devocional, el estudio de la palabra. En algún momento mi hijo ya tiene 8 años, llevamos algunos años con que él aprenda, ya que aprendió a leer, que tenga su Biblia y lea. Pero sí hubo un tiempo en el que como que no quiso. Entonces ahí yo le decía a Kame, tiene que verme. Y yo intencionalmente hacía mi devocional, lo hago en un lugar donde estoy a la vista. Y cuando termino trato de, bueno, no siempre, pero en ocasiones acercarme a él y comentarle lo que yo leo y preguntarle a él, no diciéndole, ya hiciste tu devocional, oye, no, ¿tú qué leíste? ¿Qué entendiste? Y ese compartir creo que le ha él motivado a hacerlo por su cuenta, más que por una obligación. Además que tenemos tiempos devocionales en las noches, tratamos de llevar el material de Nazareno Kids, que publica Nazareno Kids, y tratamos de todos los días tener ese tiempo para compartir. Entonces el hecho que amen la palabra, que valoren la palabra, les hablamos con la palabra, que fue lo que mi mamá hacía con nosotros. Ahí está la cadenita. Sí, o sea, hacemos lo mismo. Okay. Oye, Esteban, es que la Biblia dice esto, Hanay, es que la Biblia dice esto, y creo que eso se sustenta en que puedan valorar lo que la Biblia dice. Es una cosa. Otra cosa es también alejarlos de la contaminación del mundo y cuidar lo que ven y lo que ven que vemos. Porque, tengo que ser sincero, o sea, tratamos Camelina y yo, de evitar ver películas o series en momentos en los que ellos están. Digo, no es que nos aislamos completamente, sino que hay cuestiones que sabemos que no podemos ver cuando están ellos presentes. Y estamos conscientes de qué se ve y qué no se ve. Tratamos de estar lo más... Digo, no es perfecto, es un esfuerzo, pero de cuidar qué es lo que ven, qué es lo que hacen. Porque en algún momento Esteban también tuvo problemas con jugar con mucha violencia con sus juguetes. Y nos dábamos cuenta que era por lo que veía en la tele. Entonces optamos por dejar de ver algunas caricaturas, algunas películas, para evitar que su mente se fuera por ese lado. Y ya en la edad de ahorita creo que ya lo puede ver con una madurez un poquito mayor, con una estabilidad de que es una película, que no es una realidad, de que hay cosas que son buenas y malas. Digo, no es perfecto, hay cosas que todavía no le permitimos ver o que no vemos en casa por él, pero por ellos, por los dos. Pero creo que hemos sido muy intencionales en eso, en cuidar lo que se ve, lo que no se ve en casa, también con quién se relaciona, cuidar con quién pasa tiempo, con quién juega. Creo que es algo también que hemos tenido consciente. Cuando entró a la escuela, nosotros optamos por la escuela pública, pero algo que decidimos desde el principio era que si había algún problema en la escuela, sobre todo de carácter, íbamos a optar por sacarlo. No se ha dado, gracias a Dios, entonces no hemos visto la necesidad todavía de irnos por ese lado. ¿Pero por qué? Porque obviamente hay influencias en la escuela, estamos conscientes de ello, como en todos lados. Entonces no los podemos encerrar en una burbujita, pero sí estar atentos y estar ahí, sobre todo, que fue otra decisión, y con esta quiero terminar para no alargar mucho esto, que desde que Camelín se embarazó, tomamos la decisión de que ella dejara de trabajar.
pero por el asunto de la crianza. ¿Sí? Antes trabajamos los dos, teníamos ingreso y gracias a Dios pudimos lograr muchas cosas, pero tuvimos que tomar una decisión radical por la educación de los niños, porque no es lo mismo estar en casa atento al momento en el que necesitan la atención. Claro. Y fue lo que para nosotros era importante hacer, y creo que eso ha beneficiado al carácter y al establecimiento de los principios bíblicos en ellos. Es un testimonio muy, muy bonito, y yo me atrevo a decir, ¿no? Para las personas que nos ven, y en particular a los que tienen hijos en el ministerio de jóvenes, que esto sirve para que ustedes también conozcan, ¿no? Quién está al frente de sus hijos, una buena influencia para sus hijos, y creo que también nuestro hermano Sabdi está abierto para conversar con ustedes, ¿no? A lo mejor lo ven muy joven, pero gracias a Dios ha acumulado bastante experiencia. Y entonces vuelvo al tema del ministerio juvenil, que es donde más te has desarrollado, ¿no? Y donde Dios te ha permitido crecer. ¿Hace cuánto tiempo vuelve la invitación, o recibes la invitación para integrarte como pastor de jóvenes? Tiene ya 2 años y medio más o menos. 2 años y medio, ok. Hay mucho que se podría decir, pero por cuestión de tiempo me quiero enfocar. Recientemente vi una publicación tuya. No recuerdo exactamente qué decía, pero hablabas algo así como, yo quiero ser este tipo de persona, yo quiero que me conozcan por esto, yo quiero ser como, no sé si ubicas la publicación. Sí. ¿Sobre qué era? Yo quiero ser el tipo de persona que cuando entro en una habitación influye en los demás, impacta en los demás. Sí. Y la verdad es de que este tema está planificado desde hace meses, y la invitación, tú sabes que casi se la acabo de hacer para estar con nosotros. Y algo que me agradó ver, no me sorprendió, lo digo, no me sorprendió, me agradó ver, fue cuántos de los jóvenes te decían, eres de bendición, y te hablaban en positivo, ¿no? Y yo te digo que no me sorprendo porque nos conocemos hace algún tiempo y hemos estrechado la amistad, y conozco la persona que eres, y lo que yo leía ahí era como una confirmación. Sí, yo decía, ese es mi hermano, ¿no? Ahora, en este tiempo en el que eres pastor, 10 años después de aquella primera experiencia, compártenos un poco tu experiencia de cómo hoy en día buscas esa influencia de Dios, o cómo experimentas la influencia de Dios, del Espíritu Santo, de su palabra en ti, en la manera que estás liderando, vamos a decir, como pastor de jóvenes en la congregación. Bueno, primero que nada, esa publicación yo no esperaba esa respuesta, sinceramente. Mi intención era que otros dijeran, yo también quiero, no que hablaran de mí. Entonces yo agradezco a Dios porque es Él, es su gracia. Amén. Y esa gracia viene sinceramente, es rendirme a Él, no hay más. Este llamado que me hizo el pastor Alberto, fue un desafío. La verdad es que me dijo, piénsalo, óralo, platícalo con tu esposa. Y hablábamos de las implicaciones que esto llevaba, porque es dedicar mucho más tiempo, es dejar parte del trabajo, y lo tuve que hacer, dejar a algunos clientes y parte de mi trabajo particular para atender a los jóvenes, dedicar más tiempo a la oración, a la lectura, al estudio de la palabra, que es algo de diario. O sea, yo trato de compartir con los chicos del liderazgo un devocional diario, entonces tengo que hacerlo, y eso a mí me impulsa a hacerlo para compartirlo. Estar viendo cómo están ellos, atendiendo, orando por ellos, visitando, y toda esta labor la hago con amor, porque es el amor de Dios que me ha dado, o sea, no hay más. Y yo sé que si un día yo dejo de orar, yo dejo de leer, yo dejo de concentrarme en Él, pues hasta el ímpetu se va a ir, las ganas, el ánimo de hacerlo, la fuerza se va a ir. Entonces yo creo que el que me da la fuerza es Dios, que ha cambiado de 10 años para aquí. Creo que ha cambiado mucho la intención. Creo que ahora que soy papá, entiendo mucho mejor a dónde Dios desea que la iglesia vaya, y a dónde yo quiero que la iglesia vaya para mis hijos. Entonces también esa es parte de lo que me mueve, el hecho de que, y esa fue la razón por la que me reincorporé a JNI, sinceramente, porque yo quería colaborar, a que haya un liderazgo. Influir. Sí, sí, de alguna manera influir. Sí, claro. Para que en un futuro los jóvenes que estaban ahí sentados, escuchando, un día van a ser líderes, y líderes de mis hijos. Y saber qué líderes van a quedar para mis hijos. Y sabía que si yo me quedaba de brazos cruzados, pues las cosas iban a ser a la inercia, a la bendición de Dios, como dicen. Pero si puedo hacer algo, esa era mi intención. Y ahí fue creciendo las cosas. De ahí se fueron dando cada vez más, hasta el momento en el que ahorita
No sé hasta cuándo Dios me permite estar ahí, pero mi intención primaria es formar líderes que puedan seguir este mismo objetivo de unir a la iglesia, de fortalecer a la iglesia, de bendecir a los jóvenes, de inspirarnos unos a otros. Y lo hago con contacto diario con los chicos, orando por ellos, visitando, pero también en mi búsqueda personal con Dios. Gracias a Dios por Camelín, que ha estado ahí también, apoyando toda esta travesía, apoyando también de mi parte el ministerio infantil. O sea, ha sido un trabajo en equipo, no solo por los jóvenes, sino por la iglesia. Y creo que eso es lo que, más allá del nicho de JNI, lo de los jóvenes, el deseo es que la iglesia sea bendecida y edificada. Padres, hijos, adultos, incluso solteros, que Dios pueda unir a la iglesia. Es el deseo. Amén. Yo como conclusión puedo mencionar que tu vida es un testimonio de haber recibido buenas influencias. Honro a tu madre por eso. Doy gracias a Dios por tu madre que, como desde la semana pasada ella nos compartía, hizo todo ese esfuerzo y todo es un fruto de eso. También de líderes que en su momento estuvieron allí, y con esa influencia recibida, ahora por gracia de Dios, tú eres de influencia para otras personas, y se da esa cadena, ¿no? Como mencionabas con tu hijo. Ahora, así como tú recibiste el ejemplo de tu mamá, instruyes a tus hijos, y creo que también se está formando jóvenes que, como bien decías, no era un plazo muy largo, a lo mejor unos 5 o 6 años van a estar en lugares de liderazgo con mayor influencia en otros, ¿no? Entonces, te agradezco, Saudi, por abrir tu corazón con nosotros. Ahora te tocó estar de ese lado, y gracias a Dios por eso, porque no estamos aquí para honrarnos o alabarnos a nosotros mismos, sino a Dios. Amén. Lo hacemos a través de testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pues bueno, antes de terminar con este programa y con esta entrevista también, tenemos nuestra acostumbrada juego o dinámica con nuestro invitado acerca de nuestro programa de discipulado aquí en la congregación. La dinámica es que se van a hacer 5 preguntas de entre una lista de 30, tú me irás diciendo los números, y si nuestro hermano contesta 3 preguntas de manera correcta, entonces él tiene un premio y yo tengo un castigo. Por cierto, antes de entrar a esta dinámica, les anuncio que la próxima semana tenemos un recalentado. Sí, aquí en la Iglesia a Domicilio vamos a tener un recalentado que consiste en un repaso de los 7 temas que hemos estado trabajando en las semanas previas. Así que no se puede perder este programa especial. Va a ser un programa muy especial, y en ese programa también vamos a estar compartiendo todas las premiaciones, porque no se crea que no hemos cumplido con eso, ¿ok? Entonces recuerde, la próxima semana a las 7 tenemos un recalentado. Pero bueno, ahora vamos a entrar a esta dinámica y será la última. Ya estamos preparando algunos ajustes, algunas novedades para nuestra siguiente serie. Pero por el momento vamos a cumplir con esta dinámica, y para eso, mi hermano Sabdi, te pregunto, ¿qué número escoges para empezar? Wow. ¿Cuántas son? 30. 30. Vamos con la... Yo creo que mejor yo te las digo, bueno, porque tú eres experto, bueno, ¿no? Hay unas que no se han repetido. Para que puedas despedirte bien, elige no, tú. No es cierto, a ver, si veo que me está yendo mal, no, dale, hay que ser justos. La 12. 12. Ok. Una muy fácil para nuestro pastor juvenil. Dice, completa este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, ya estoy perdiendo. Está ganando nuestro hermano 1-0. Siguiente número. Número 1. A ver. Número 1. Está muy fácil también para él. ¿Cuáles son los 5 pasos del modelo Crece para reuniones de discípulos? Crece. Conexión, me voy a acordar de la cancioncita. Conexión, repaso, estudio, confrontación y estímulo. Ok, ya 2-0, o sea, ya ganó el hermano, yo ya valí, ya perdí. Y aprovecho el momento para comentarles sobre todo a los discipuladores. Este fue nuestro modelo inicial. Actualmente hemos estado haciendo un ajuste, y esta parte de repaso, que siempre la mantenemos, también estamos incluyendo en esa R la rendición de cuentas, ¿verdad? Ok, pero para seguir jugando, porque ya perdí, pero ahora sí que por diversión, sigamos. Elige una. Ah, ok, yo elijo. Bueno, vamos a ver.
Un principio. A ver. Un principio. El discipulado es una relación, esta es la pregunta 29, que sigue un propósito claro, o sea, en la que todos tienen claridad de cuál es el propósito. Esta es la descripción de qué principio de discipulado. ¿El discipulado es? ¿Objetivo? No. Sí, por fin. Hasta la El discipulado es intencional. Intencional. Lo pensé, pero no lo... Intencional. Y de hecho mencionaste mucho la palabra en la Sí, entrevista. sí. Bien. Voy a decir otra. Yo voy a Sí. decir, Es ¿cuál- para dar tensión al juego. Exactamente. ¿Cuál es? Menciona un tema cualquiera del nivel 2. ¿Del nivel 2? De nivel 2. Muy fácil. El último que estamos viendo en el discipulado ahorita es la fraternidad. Ok, El hábito de la fraternidad, pero hay el ayuno, el tiempo con Dios, la oración. Ya. Yo sabía lo que me exponía la invitada Saudi porque él ya se la sabe de todas. Pero vamos a ver si puedes empatar el récord de nuestro hermano Gerardo, porque él creo que contestó 4. Con un poquito de ayuda, pero contestó 4. Entonces elige tú el número. 22. Y la 22 dice, ¿cuáles son los 7 hábitos de un discípulo maduro? Aclaración, vimos esos 7 hábitos en la primera serie. El estudio de la palabra, Ok, de la oración, acuerdo. la comunión con los hermanos, La fraternidad. En el espíritu. Vamos, 3. el servicio de las necesidades. Ok, faltan 3. Vas muy bien. 4 de 7, ¿cuánto? No, 7 de 7. Pero están muy fáciles, tú las sabes. La lectura, la oración. Son cosas que hacemos Sí, juntos. la mayordomía. No, estaba, ¿no? ya ahí estás confundiendo. A ver. Son 7 cosas que hacemos juntos y que nos ayudan a... La adoración, tampoco. No, ya le estás... Ya estuvo, ya. Recuerden, aparte de esos 4, la disciplina del Es carácter, cierto. que incluye la rendición de cuentas, por eso lo practicamos, la edificación de la familia y el evangelismo, era el número Me 7. faltó tomar las notas. Sí, así, claro. eso. Bueno, eso es también un indicador de que hay que repasar estos porque no se nos memorizan a la primera, así que pueden ver ustedes la repetición de toda esa serie porque está ahí grabada en YouTube. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de este programa número 14. Recuerden que la próxima semana, el próximo jueves a las 7, primeramente Dios, tendremos un recalentado, un repaso de esta última serie que habló de cambios que ocurren en la vida de los que ponen su fe en Dios. Sabdi, muchas gracias por habernos acompañado. A ti por la invitación. Y a todos ustedes les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, que lista ya está